Muy buenas, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo formado por Jonathan Arias, Dana Barcelo, Emanuel Girón, Angélica Luo, Ana Sánchez y mi persona Mía Valdés, tenemos el placer de presentarles nuestro video sobre la pendiente de una curva en un punto y de las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a una curva en uno de sus puntos. ¿Cuál es la pendiente de una curva? La pendiente de una curva en un punto específico se puede calcular utilizando cálculo diferencial. Se refiere a la derivada de la función que describe la curva en ese punto. La derivada indica la tasa de cambio instantánea de la curva en ese punto, lo que equivale a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Podemos usar una fórmula que sería pendiente es igual a x2 menos x1 sobre x2 menos x1. Y2 y y1 sería la elevación y x2 y x1 sería el avance. ¿Cómo calcular la inclinación de una curva? La inclinación de una curva en un punto específico se calcula mediante la derivada de la función que describe la curva en ese punto. La derivada proporciona la pendiente de la tangente a la curva en ese punto, lo que indica la inclinación de la curva en ese punto. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función de x igual a x al cuadrado y queremos calcular la inclinación de la curva en el punto que sería 2 y 4. Paso 1. Las coordenadas del punto de interés son x y y, que es igual a 2 y 4, donde 2 representa a x y 4 a y. Calculamos, en el paso 2 calculamos la derivada de la función x igual a x al cuadrado. Al derivarla tenemos que función de x es igual a 2x. Paso 3. Sustituimos x igual a 2 en la derivada. Quedaría como función de 2 es igual a 2 por 2 igual a 4. La pendiente de la curva en el punto 2 y 4 es 4, lo que significa que la inclinación de la curva en ese punto es 4. ¿Cómo se calcula el valor de una pendiente? Pues las pendientes en una recta son iguales al desplazamiento vertical entre dos puntos divididos entre el desplazamiento horizontal de esos dos mismos puntos. Pues es decir que si en una recta nos dan un punto, por ejemplo, x1, y1 y un punto x2, y2, la fórmula de la pendiente de la recta sería pendiente igual al cambio de y sobre el cambio de x. O sea, pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por ejemplo, nos dan la gráfica de una recta y nos piden encontrar su pendiente. La recta nos dan los dos puntos, que sería 0,5 y 4,2. Entonces, estos puntos se colocan en la gráfica tomando en cuenta que el primer número antes de la coma siempre es el valor en x y el número después de la coma es el valor en y. Al colocar estos valores, aplicamos nuestra fórmula. Entonces sería en los valores de y sobre los valores de x. Ahora sería 2 menos 5 sobre 4 menos 0, lo que nos da menos 3 cuartos. En otras palabras, podemos decir que cada 3 unidades que nos movemos verticalmente hacia abajo de la recta, nos movemos 4 unidades horizontalmente a la derecha. ¿Qué representa la pendiente de una curva en función del tiempo? Pues la pendiente de una gráfica de velocidad representa la aceleración del objeto, así que el valor de la pendiente en un tiempo particular representa la aceleración del objeto en ese preciso instante. La pendiente de una gráfica de velocidad estará dada por la siguiente fórmula, como vemos en la diapositiva. Pendiente es igual al desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal, que podría también reflejarse como cambio de v sobre cambio de t. Tenemos que, como cambio de v sobre cambio de t es la definición de aceleración, la pendiente de la gráfica de velocidad debe ser igual a la aceleración del objeto igual pendiente igual aceleración. Eso significa que cuando la pendiente es pronunciada, el objeto estará cambiando rápidamente su velocidad. Cuando la pendiente es poco pronunciada, vemos que el objeto no está cambiando su velocidad tan rápidamente. Y esto también significa que si la pendiente es negativa, o sea que se dirige hacia abajo, la aceleración será negativa. Lo opuesto será lo mismo. Cuando la pendiente es positiva, que se dirige hacia arriba, la aceleración también será positiva. Mi nombre es Ana Sánchez y les daré un ejemplo de la derivada como la pendiente de una curva.
Entonces aquí tenemos f' de 5 y esta notación, es decir, escribir esta prima es otra forma de decir cuál es la derivada. Entonces nos dice, estima la derivada de la función en 5 y en este caso, cuando decimos f' de 5, esta es la pendiente de la recta en 5, o también lo podemos ver como la tasa de cambio de y con respecto a x. Así es como se define la pendiente de nuestra función f. Ahora, pensemos en esto un poco. Como podemos ver aquí, tenemos el punto 5,5. Esta es la pendiente de la recta, es decir, si queremos saber qué tan empinada se encuentra esta curva, podemos dibujar una recta que pase tangente por este punto. Entonces, hagamos eso. Vamos a dibujar una recta tangente. Y justo en ese punto podremos saber qué tan empinada está la curva. Ahora lo que lo hace interesante es que esto no es lineal, cambia constantemente. Aquí la pendiente de la curva es muy pequeña, pero después va aumentando conforme nos movemos hacia la derecha. Es decir, entre más grandes sean los valores de x, pero si analizamos el punto en cuestión, cuando x es igual a 5, recuerden, nos pide f' de 5. Bueno, para la pendiente de esta recta, cada vez que nos movemos una posición en la dirección x, nos movemos 2 posiciones en el eje y. Delta y es igual a 2 cuando delta x es igual a 1. Entonces el cambio en y con respecto a x, al menos para esta recta que representa nuestro cambio, y con respecto a x, justo en este punto es igual a 2 entre 1. Y eso es igual a 2. Todas estas opciones están fuera. Una derivada negativa significa que conforme incrementamos x, y disminuye. Y en este caso en realidad tendríamos una pendiente de menos 2. Ahora si tuviéramos una pendiente igual a 0.1, esa sería una pendiente muy pequeña. Y la tenemos por aquí. Y una pendiente de menos 1. Se encuentra por este lado. Es una pendiente muy pequeña, mientras que una pendiente igual a 0 significaría que nos encontramos en este punto, en el que al cambiar x, y no aumenta ni disminuye la pendiente de una recta que pasa por este punto, es igual a 0, así que nuestra respuesta es correcta, 2. Mi nombre es Ana Sánchez y hoy le hablaré de dónde se aplica la pendiente de una curva en la vida cotidiana y en la física. En el ejemplo de la vida cotidiana tenemos velocidad de un automóvil. La velocidad de un automóvil se puede representar mediante una gráfica de distancia en función del tiempo. La pendiente de esta curva en un punto dado representa la velocidad instantánea del automóvil en ese momento. También tenemos la temperatura corporal. Si graficamos la temperatura de una persona a lo largo del tiempo, la pendiente de la curva en un punto podría indicar la rapidez con la que su temperatura corporal está aumentando o disminuyendo. En ejemplos de la física tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. La posición de un objeto cambia linealmente con el tiempo y la pendiente de la gráfica de posición contra el tiempo representa la velocidad constante del objeto. Y también tenemos la ley de Ohm. En la electricidad, la pendiente de la curva que relaciona la corriente eléctrica con la diferencia de potencial, el voltaje, en un circuito resistivo se utiliza para determinar la resistencia eléctrica del componente. Ok, ¿cómo se encuentran las rectas tangentes y normales en una curva? Para encontrar una recta tangente, se debe encontrar el punto en el que se sea encontrada a través de la curva, es decir, las coordenadas x y y de ese punto. Luego se debe calcular la derivada de la función que representa la curva en relación a x. Luego, esta derivada representa la pendiente de la curva en cualquier punto. Luego de que hemos hecho esto, se debe sustituir el valor de x con el punto de tangencia de la derivada para así obtener la pendiente de la recta tangente en ese punto. Se utiliza la forma punto pendiente de la ecuación de una recta para encontrar la ecuación de la recta tangente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde x1 y y1 son las coordenadas del punto de la tangencia. Y la m es la pendiente calculada en ese paso. Ahora, para calcular la recta normal,
se debe calcular la pendiente de la recta utilizando los pasos escritos anteriormente. Y luego de la pendiente de la recta normal será el negativo del recíproco del pendiente de la recta tangente. En otras palabras, si la pendiente de la recta tangente es m, la pendiente normal será 1 entre m. Luego se usa la forma punto pendiente de la ecuación de una recta para encontrar la ecuación de la recta normal en el punto de la tangencia. Como anteriormente, y1 y menos y, o y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde x1 y y1 son las coordenadas del punto de la tangencia y m es la pendiente negativa del recíproco calculado en el paso anterior. ¿Cómo hallar la recta tangente en la curva? Y al final le voy a dar un ejemplo. Para hallar la recta tangente de una curva en un punto específico se siguen 4 pasos, que esto vienen siendo: el primero, se encuentran las coordenadas del punto que se desea hallar en la tangente, donde x1 y y1. Se calcula la derivada de la función que se describe la curva en la relación a x. Esta derivada te dará la pendiente, o nos dará la pendiente para la curva en cualquier punto. El paso 3 es que se sustituye el valor de x1 en la derivada para encontrar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y por último, el cuarto paso es que se utiliza la forma punto pendiente de la ecuación de una recta para encontrar la ecuación de la recta tangente. Ahora que hemos culminado con los pasos, le vamos a dar un pequeño ejemplo que hizo así. Se supone que, o sea, supongamos que tenemos la función de x igual a x cuadrado, y queremos encontrar la recta tangente a la curva en el punto 2,4. El primer paso es: las coordenadas del punto de la tangencia son x1 y y1, donde es decir que x1 es el 2 y 4 es el y1. El paso 2 es que se calcula la derivada de la función x, donde función de x es igual a x cuadrado, o lo mismo que decir función de x es igual a 2x, ya sacando la derivada. El paso 3 es que se sustituye la x1 igual a 2 en la derivada, donde función de 2 es igual a 2 por 2, 4. Tenemos que la pendiente de la recta tangente en el punto 2,4 es m igual 4, donde la pendiente es m, es su valor, y el valor es 4. El paso 4 es que se utiliza la forma punto pendiente de la ecuación de una recta para encontrar la ecuación de la recta tangente, donde y menos y1 es igual a m por x menos x1, y es y menos 4 es igual a 4x menos 2. Se simplifica en esta ecuación, donde queda y menos 4 es igual a 4x menos 8. Se agrega 4 a ambos lados para aislar y, o sea, para aislar y. Tenemos que y es igual a 4x menos 8 más 4. Y esto nos queda que y es igual a 4x menos 4. La ecuación de la recta tangente a la curva y es igual a x al cuadrado en el punto 2,4 es y igual a 4x menos 4. Esta es la ecuación de la recta que toca la curva en ese punto y tiene la misma pendiente que la curva en ese punto. Mi nombre es Jonathan Arias y yo les estaré hablando sobre qué es la recta tangente y recta normal a una curva en un punto. La recta tangente a una curva en un punto dado es una línea recta que toca la curva en ese punto y tiene la misma pendiente que la curva en ese punto. En otras palabras, la recta tangente es la mejor aproximación lineal a la curva en el punto específico. Representa la dirección en la que la curva se inclina en ese punto. La recta normal. La recta normal a una curva en un punto dado es una línea recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto. La pendiente de la recta normal es el negativo del recíproco de la pendiente de la recta tangente en el punto dado. Ejemplo. Supongamos que tenemos la función y igual x al cuadrado y queremos encontrar la recta tangente y la recta normal en el punto 2,4. Primero encontramos la derivada de la función. Se pone y igual a x cuadrado, luego abajo ponemos y' igual 2x que se deriva. Luego evaluamos la derivada en x igual a 2 para encontrar la pendiente en el punto 2,4. Ponemos y' de 2 igual
2 por 2 igual 4. La pendiente de la recta tangente en el punto 2,4 es 4. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es y igual 4, entre paréntesis, x menos 2, cierra paréntesis, más 4. Para encontrar la recta normal tomamos la pendiente negativa del inverso de 4. Y esta daría menos un cuarto. La ecuación de la recta normal en el punto 2,4 es y igual menos un cuarto, entre paréntesis, x menos 2 más 4. Esta recta es perpendicular a la recta tangente y toca la curva y igual al cuadrado en el punto 2,4. ¿Cómo sería la ecuación de la recta normal? El primer paso para encontrar la ecuación de la recta normal es encontrar la pendiente de la recta tangente. Se encuentra la derivada de la función que describe la curva. Se evalúa la derivada en el punto de interés para obtener la pendiente de la recta tangente. El segundo paso es encontrar la pendiente de la recta normal. La pendiente de la recta normal es el negativo del recíproco de la pendiente de la recta tangente. El paso 3. Usa la ecuación de la recta punto pendiente. Utiliza la ecuación de la recta punto pendiente con la pendiente de la recta normal y el punto de interés para encontrar la ecuación de la recta normal. Ejemplo. Supongamos que tenemos función de y igual 3x al cuadrado y queremos encontrar la ecuación de la recta normal en el punto 1,3. Paso 1. Encuentra la pendiente de la recta tangente. Encuentra la derivada de la función y' igual 6x. Se evalúa la derivada x igual 1. X igual 1. Se pone y' igual 6 por 1, que es igual a 6. La pendiente de la recta tangente es 6. Paso 2. Se encuentra la pendiente de la recta normal. La pendiente de la recta normal es el negativo del recíproco de la pendiente de la recta tangente. En este caso sería menos 1 menos un sexto. Paso 3. Se usa la ecuación de la recta punto pendiente. Se utiliza la ecuación para la ecuación de la recta punto pendiente con la pendiente menos 1,6 y el punto 1,3. Esto daría igual a y menos 3 igual, entre paréntesis, menos 1 en menos un sexto y al lado multiplicando x menos 1. Simplificando quedaría y menos 3 igual menos un sexto x más un sexto. Y finalmente quedaría y igual, entre paréntesis, menos un sexto x más y más 3 más un sexto, y igual un sexto x más 19 sextos. La ecuación de la recta normal en el punto 1,3 es de y igual, entre paréntesis, 1 menos un sexto, cierra paréntesis, x más 19 sextos. Muchas gracias. Yo les voy a estar hablando con respecto a las aplicaciones de la derivada en la vida cotidiana y en la arquitectura. La derivada de por sí es un límite, por lo tanto, una aplicación en la vida diaria de la derivada sería también de límite. Empezando con que las derivadas se utilizan mucho en el ámbito de la ingeniería industrial para reducir los costos al fabricar un producto. También lo podemos ver en lo que es la administración y la economía, para poder calcular razones de cambio cuando se tiene una función que indica algún tipo de crecimiento o decrecimiento económico. En ámbitos más generales de aspectos de la vida cotidiana, tenemos que si en el caso de que un auto acelere, la variación con respecto al tiempo de la distancia puede ser presentada por una derivada. Lo mismo pasa si encendemos el aire y la habitación comienza a enfriarse. Este tipo de variación en la temperatura también lo podemos presentar en una derivada. Lo mismo si vamos a un supermercado y compramos algún tipo de vegetal o producto y este aumenta de precio más que el del mes pasado, la variación entre los precios también puede ser presentada por una derivada. Ya yendo al ámbito de la física, este viene muy acompañada de la integración. Sirve para el cálculo de trabajo o energía utilizada, para algún tipo de cálculos de cargas en la superficie y en circuitos eléctricos. De por sí las derivadas son la base de la mayoría de las ingenierías y con las derivadas podemos resolver muchos problemas relacionados con la variación.
En cuanto a los aspectos o aplicaciones en la arquitectura, lo podemos ver en la funcionalidad de una vivienda al poder calcular la cantidad de sombra que a determinada hora del día se puede presentar en alguna sección de la casa o de la construcción. También las derivadas se utilizan para las ocasiones en que las construcciones propuestas requieren de cálculos especiales que no se pueden obtener por algún tipo de cálculo de geometría simple. Cuando se tengan que calcular, dígase, superficies paraboloides o también superficies orgánicas irregulares. Y por último, para calcular los puntos de máximo y mínimos de una figura geométrica. Es decir, para poder calcular la concavidad, convexidad y así también los puntos de inflexión de una figura o también de una estructura.